Bienvenidos a la segunda entrega del módulo 3, protocolos y modelos, en el contexto del CCNA1, Introducción a redes. Mi nombre es José Torres y voy a continuar con esta segunda entrega relacionada con los comentarios relacionados pues, a este módulo, donde estábamos abordando inicialmente eh, las reglas y los protocolos. Sabemos que la comunicación es una necesidad que tenemos los seres humanos para poder compartir, para poder interactuar, para poder trabajar, para realizar pues muchas de las actividades necesitamos de la comunicación. Y para que haya una comunicación decíamos que deben existir pues tres elementos: un remitente o un emisor del mensaje, un destinatario o receptor del mensaje y un medio que es a través del cual se envía el mensaje entre el transmisor y el receptor. Pero además, para que esta comunicación se desarrolle, se requieren eh, de reglas. Las reglas, que son todos esos elementos que gobiernan los procesos de la comunicación. En el caso, si trasladamos esas reglas al ámbito de cómo se desarrolla un proceso de comunicación en una red de datos, entonces a eso se le denomina protocolos. Entonces los protocolos son esas reglas esenciales que facilitan el proceso de la comunicación. Entonces vamos a continuar abordando estos aspectos relacionados con lo que es pues los protocolos y modelos. Entonces, si continuamos con los protocolos, podemos describir que los protocolos de redes definen un conjunto común de reglas. Estas reglas se pueden implementar en dispositivos, ya sea a nivel de software, hardware o en ambos. O sea que existen protocolos para la parte software, existen protocolos para la parte hardware o para ambos. Cuando implementamos protocolos, estos tienen sus propias funciones, su propio formato y su propia medición. En el caso, por ejemplo, más adelante que abordemos los modelos, vamos a ver que el modelo TCP/IP, por ejemplo, tiene la capa de aplicación, y la capa de aplicación aborda pues una serie de protocolos que son utilizados o que utilizamos constantemente para interactuar con otros usuarios a través de la red. Entonces, esas serían protocolos que se desarrollan pues a nivel del software. Pero también, por ejemplo, a nivel de la capa de acceso a red o acceso a host, aborda la parte de los medios. Y en la parte de medios, que es un elemento de hardware, podemos ver que también existen reglas para eso. En el caso, por ejemplo, de los conectores. Los conectores pues tienen ciertos protocolos también para abordar pues los niveles de voltaje, eh, eh, la forma del conector, cuántos pines va a tener. Entonces, todos esos son elementos que están regulados a través de protocolos a nivel de hardware. Entonces, cada uno de estos elementos pues debe tener pues o debe cumplir ciertas funciones, debe tener pues un formato y algunos aspectos de medición. Dentro de los protocolos podríamos tener cuatro tipos de protocolos. Dentro de eso tenemos los protocolos de comunicaciones de redes, que estos permiten que dos o más dispositivos se comuniquen pues a través de una o más redes.
Entonces, dentro de esos protocolos podríamos mencionar, por ejemplo, IP como protocolo de direccionamiento que permite que varios equipos puedan identificarse o puedan diferenciarse uno de estos y que puedan ser eh, y que esto pueda pues facilitar el proceso de la comunicación. Eso es a nivel de los protocolos que están dentro de los tipos de comunicaciones de redes. Dentro de eso, pues mencionábamos IP versión 4, también IP versión 6, puede ser pues protocolos que facilitan los procesos de las comunicaciones. Luego tenemos los protocolos de seguridad de redes. Estos protocolos lo que hacen es permitir el intercambio seguro de datos para proporcionar opciones de autenticación, de integridad de datos y cifrado de datos. Entonces hay un sinnúmero de protocolos que están enfocados en la parte de la seguridad de las redes. Tal es el uso de los protocolos triple Ds, AES, que son protocolos que pueden verificar pues mecanismos de autenticación, eh, de integridad de datos o de cifrado, como por ejemplo el uso de RSA que utilizamos muy comúnmente en la activación del protocolo SSH. eh, o protocolos de integridad como SHA, por ejemplo. Entonces hay un sinnúmero de protocolos que están enfocados en la parte de la seguridad de la red y otros y otras opciones como pues lo que es la implementación de IPsec que aborda pues una serie de componentes de seguridad para permitir pues una transmisión segura de datos o en el caso también para el intercambio de llaves, como el uso de MD5, que también pues realizan pues estos procesos. Luego tenemos los protocolos que crean tablas. Estos permiten que los routers intercambien información de ruta, comparen información de ruta y seleccionen la mejor ruta. Dentro de estos protocolos que permiten desarrollar pues una tabla, por ejemplo, tenemos los protocolos de enrutamiento. En los protocolos de enrutamiento, por ejemplo, tenemos OSPF, tenemos RIP como protocolo de enrutamiento también, que crea pues una tabla. También tenemos EIGRP, y en el caso de RIP, pues existe RIP versión 1, RIP versión 2. En el caso de OSPF, existe OSPF versión 3 para IP versión 6. Pero también tenemos pues ABGP, que es el protocolo de gateway fronterizo, que también pues permite desarrollar enrutamiento entre sistemas autónomos. Entonces, todos estos son protocolos que basan su proceso de comunicación mediante pues la creación de tablas o tablas de enrutamiento. Y luego pues estas tablas facilitan pues que los equipos puedan intercambiar información de enrutamiento o puedan a la vez crear los caminos por los que los paquetes van a ser enviados de un transmisor hacia un equipo receptor. Eso pues comparando las diferentes rutas que cada router pues puede tener. Luego tenemos los protocolos de detección de servicios, que estos se han utilizado para la detección automática de dispositivos o servicios, como por ejemplo el uso de DHCP. El, el uso de DHCP como un protocolo que nos permite pues asignar direccionamiento IP de manera dinámica o automática a los dispositivos que están dentro de una red.
con lo cual se evita que los equipos puedan entrar en un problema de conflicto de direccionamiento IP a causa pues de la duplicación de las IP. También tenemos pues lo que es el uso de DNS, que es un protocolo que permite pues resolver eh, nombres a direcciones IP. Generalmente cuando nosotros accedemos a un sitio web, lo hacemos a través de un URL. Por ejemplo, si queremos entrar al sitio de Cisco, al de la academia, entonces decimos netacad.com, pero en este caso, eh, ese sitio generalmente pues las redes de datos no trabajan a través de los nombres, sino que utilizan pues direcciones IP. Entonces, la resolución DNS se creó como una alternativa para facilitarle a los usuarios de las redes el poder recordar eh, los nombres, porque para los humanos pues es más difícil memorizar números. Entonces sería pues como más complicado memorizar una dirección IP en vez de un nombre que tiene una relación con el sitio o la empresa pues a la que queremos conectarnos. Entonces eso pues esas facilidades las brinda el protocolo DNS, que permite pues resolver las direcciones eh, a entonces, por ejemplo, en este caso, aquí voy a hacer un ejemplo de la resolución de nombre. Entonces, cuando nosotros introducimos en el URL del navegador, en la barra de dirección del navegador, www.netacad.com, entonces cuando le damos Enter, lo primero que hace el browser es eh, consultar la base de datos interna que tiene o la caché ARP. Por ejemplo, aquí la podemos ver. Pleca Display DNS. Y aquí pues él busca en su caché si existe alguna relación con el URL que acabamos pues de digitar. A ver. Entonces dentro de su caché vamos a ver si existe un nombre. Bueno, aquí pues realmente no me la muestra. Vamos a ver la IP. La IP que me resolvió es 23. 23 a 23. Aquí está. La 23 59 100 115. Entonces probablemente pues él buscó un proceso de resolución. 23 59. Quiero ver. Bueno, no es esa, no está. Entonces, ¿qué pasa cuando la dirección no está en la caché del DNS del equipo? Bueno, esta caché nosotros la podemos eliminar, podemos borrar con ipconfig pleca flush DNS. Aquí, si yo le vuelvo a dar display DNS, entonces ahora ya no me muestra ningún contenido. Entonces, generalmente cuando no existe una entrada en la caché del DNS, de la caché local, entonces los equipos pues deben de tener un servidor DNS, que en este caso es el 192.168.1.1. Entonces, cuando el equipo
no encuentra en su base, en su caché local, entonces consulta al servidor DNS que él tiene establecido. El servidor DNS busca en su base de datos quién es netacad.com y le regresa la dirección IP, que es este proceso que observábamos pues aquí, donde se resuelve con el PIN. Nosotros le dimos www.netacad.com y él pues me regresó esta dirección IP 23. Aquí está la resolución 23.218.172.43. Entonces, como podemos ver, existen diferentes protocolos que desarrollan pues funcionalidades para el beneficio de garantizar la comunicación entre el transmisor y el receptor. Entonces ahí podemos ver que existen diferentes tipos de protocolos de comunicaciones de red, protocolos de seguridad, protocolos de tablas o de enrutamiento, detección de vecinos y así pues existen muchos otros protocolos como CDP, que es un protocolo de descubrimiento de vecinos, o LLDP, que es un estándar para también lo que es el descubrimiento de vecinos. Entonces hablemos acerca de las funciones de los protocolos de red. Por ejemplo, en este caso tenemos este usuario. Dice, enviaré este mensaje a través de la red utilizando un encabezado IPv4. Puedo enviar este mensaje porque entiendo el encabezado de IPv4. Entonces, cuando este usuario envía la información y la recibe el router tiene que poder entender el mensaje que se le está enviando. Entonces, parte de lo que garantiza el proceso de intercambio de información entre diferentes dispositivos a lo largo de, de una red o entre un transmisor y un receptor es que estos pueden reconocer los protocolos que se están utilizando dentro de los equipos. Entonces, en este caso, este router, como él está usando el protocolo IP versión 4 y los datos que le está enviando el transmisor son un encabezado IPv4, entonces él los puede transmitir. Y de esa manera, si todos hablan las mismas reglas o siguen los mismos protocolos de comunicaciones, entonces la información va a llegar desde el transmisor hacia el receptor. Si no existiera un protocolo común para desarrollar ese proceso de intercambio de información, entonces la comunicación pudiera verse afectada en algún punto de la trayectoria o de la ruta pues que siguen los datos desde el origen hasta el destino. Entonces, para que pueda haber una comunicación satisfactoria desde el transmisor hacia el receptor, entonces los dispositivos deben usar protocolos acordados para comunicarse. Entonces, todos deben de hablar el mismo idioma, seguir las mismas reglas para que la comunicación pueda llevarse desde el transmisor hacia el receptor. Entonces, los protocolos pueden tener una o varias funciones. Entonces, pueden desarrollar más de una función. En el caso del protocolo IP, por ejemplo, es el que permite pues direccionar y establecer los caminos, identificar los diferentes dispositivos de manera exclusiva que están dentro de una red. Entonces, si este equipo tiene una dirección IP y este tiene otra dirección IP, entonces deberían poder ser identificables dentro de todo el conjunto de dispositivos. Entonces, ¿cómo sabemos que ese mensaje va hacia este dispositivo? Porque el mensaje en el transmisor, cuando él lo encapsula, le agrega la IP origen y la IP destino. Entonces, de manera que
a medida que atraviesan los diferentes dispositivos, cada uno va buscando a la dirección IP destino que lleva pues el paquete. Entonces, dentro de las funciones que podemos encontrar de los diferentes protocolos, tenemos pues el de direccionamiento, un emisor y un receptor identificados. En este caso puede ser a través de una dirección IPv4 o puede ser a través de una dirección IPv6. Entonces, el direccionamiento es lo que va a permitir que los dispositivos puedan diferenciarse entre ellos. Así como, por ejemplo, nosotros, cómo nos diferenciamos a través de tenemos un nombre. Entonces, ese nombre, pues, es lo que nos identifica. De igual manera, en una red, el direccionamiento IP o la dirección IP es lo que va a permitir que los equipos, pues, eh, se puedan reconocer entre ellos. La confianza proporciona entrega garantizada. Más adelante nosotros vamos a ver que a nivel de la capa de transporte hay dos protocolos, uno que se llama UDP y otro que se llama TCP. Dos protocolos a nivel de la capa de transporte. En el caso de UDP vamos a decir que es un protocolo no confiable, no orientado a la conexión. Y vamos a decir que TCP es un protocolo eh, confiable y orientado a la conexión. ¿Por qué esa diferencia? En el caso de TCP, cuando se envía datos, TCP espera una confirmación de que el mensaje haya sido recibido. Si se recibe una notificación de que ya el mensaje fue recibido, entonces se procede a desarrollar la siguiente entrega. De tal manera que existe un seguimiento de el intercambio de datos entre el transmisor y el receptor. Por ejemplo, si se tiene un archivo de 1 GB, digamos que ese archivo pues no se transmite de una sola vez todo el giga, sino que se divide en partes más pequeñas, digamos de no sé, 100 megas cada uno. Entonces se transmiten los primeros 100 megas y el origen espera a que el destino le confirme que ya recibió esos 100 megas. Una vez que el destino confirmó que ya recibió esos 100 megas, entonces el origen envía los siguientes 100 megas de información. Y así está en ese proceso de enviar y esperar notificación. ¿Para qué él necesita recibir una notificación de que ya se recibieron los mensajes enviados? Para garantizar, pues, o para que haya una entrega confiable o una entrega garantizada. Entonces, ¿qué pasa si no se recibe una notificación de que los mensajes fueron recibidos? Entonces, el origen asumiría de que los mensajes se perdieron o que se recibieron dañados. Entonces, por lo tanto, él procedería a hacer una nueva transmisión. Entonces, de esa manera, pues él va a garantizar de que toda la información que él envíe sea recibida por el equipo receptor y que sea recibida de la manera correcta. Si el destino recibe mensajes con errores, entonces de igual forma, pues también debe realizar pues una retransmisión de esos mensajes que se recibieron dañados. Entonces esa es la parte de la confianza. En el caso de UDP, UDP no trabaja de esa manera. UDP simplemente transmite los mensajes, no espera confirmaciones. En el caso de TCP, para que pueda haber una transmisión, él debe asegurarse de que el dispositivo destino está presente dentro de la red y que puede aceptar la información que él le tiene que enviar. De otra manera, si ese proceso falla, entonces no se desarrolla ningún proceso de intercambio de información. En el caso de UDP no, UDP simplemente lo transmite, por eso se dice que es no confiable o no orientado a la conexión.
Luego tenemos el control de flujo, que es otra función. Esta garantiza flujos de datos a una velocidad eficiente, una velocidad que el dispositivo receptor la pueda procesar o la pueda recibir, suponiendo que esta computadora tiene una tarjeta de 1 gigabit, pero el servidor solamente tiene una tarjeta Fast Ethernet o de 100 megabits. Entonces, generalmente cuando hay un proceso de intercambio de información entre el transmisor y el receptor, generalmente pues ellos negocian la velocidad a la que pueden desarrollarse pues ese intercambio de información. Si este equipo empezara a enviarle a una velocidad de 1 gigabit, pero este solamente puede procesar datos a 100 megabits, entonces eh, podría saturarlo o congestionarlo. Entonces, por eso es que debe haber eh, un control de flujo que permita una transmisión que sea satisfactoria, que la pueda procesar de manera satisfactoria el dispositivo destino. Entonces, eso es el control de flujo. Luego tenemos la secuenciación. La secuenciación lo que hace es etiquetar de forma exclusiva cada segmento de datos transmitidos. Por ejemplo, yo les, bueno, valga la redundancia, les ponía el ejemplo de cuando transmitimos pues con TCP. TCP, digamos que vamos a transmitir un archivo de 1 giga. 1 gigabyte de información. Entonces, para que TCP pueda desarrollar de manera satisfactoria a nivel de la capa de transporte, digamos que este mensaje de 1 giga se divide en partes más pequeñas. A cada una de estas partes se le llama segmentos. Digamos que es un archivo de 1 giga, entonces se va a dividir en, digamos, en 100 megas cada uno. Cada uno de estos segmentos va a tener 100 megabits, 100 megabytes de información. Entonces, cada uno de estos segmentos recibe pues un número secuencial. Digamos, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Entonces, cada uno de los segmentos pues recibe un número secuencial que permite pues identificar de manera exclusiva los segmentos transmitidos. Entonces cuando se transmiten los datos, entonces pues el transmisor envía el primer segmento, luego envía el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, como aquí tenemos múltiples rutas, varias rutas, entonces algunos paquetes pudieran seguir por esta ruta de aquí y algo otros podrían seguir esta ruta de aquí. Entonces, como existen dos posibles caminos, cuando llegan al destino, los segmentos pudiera que lleguen en desorden, que no lleguen en el orden correcto. Digamos que primero pues llegó el 3, el 3, luego llegó el 2, luego llegó el 5, luego llegó el 1 y luego llegó el 4. Entonces llegaron en desorden. El número de secuencia pues va a permitir que el dispositivo destino pues los reordene en el orden de transmisión de tal manera que pueda ensamblar los datos de la manera correcta. Si los datos se ensamblaran en la forma en que fueron recibidos, probablemente pues veríamos páginas web con información incoherente que no podríamos pues entender. Entonces, de esa manera se garantiza que el equipo destino lo vuelva a ordenar en el orden de la entrega o en el orden en que fueron transmitidos por el equipo receptor. Y la detección de errores determina si los datos se dañaron durante la transmisión. Generalmente, tanto los paquetes IP como las tramas o los segmentos, por ejemplo, generalmente incluyen pues algún campo que permite
verificar o comprobar la integridad de los mensajes. Aquí no está dentro del encabezado, pero en este caso, por ejemplo, en una trama Ethernet se incluye un campo que se denomina FCS. Este campo lo que almacena es un número que se obtiene de una función matemática que se aplica a los datos. Ese cálculo se realiza en el transmisor. El transmisor calcula ese valor mediante esa función matemática y luego almacena el valor en el campo FCS. Cuando llega al destino de la trama, el equipo destino vuelve a calcular el valor del FCS y una vez calculado, compara el valor que él obtuvo con el valor que recibió en el campo FCS que calculó el equipo transmisor. Si los dos valores son iguales, se asume que la trama pues está correcta. Esa es la verificación de la integridad. Eh, si los valores son diferentes, entonces se asume que la trama pues tiene errores. Entonces de esa manera se realiza la detección de errores que se pueden desarrollar pues en el proceso de transmisión. Y luego tenemos pues la interfaz de aplicación, donde las comunicaciones de proceso a proceso entre aplicaciones de red pueden desarrollarse pues eh, a través de la cohesión o el trabajo integrado que pueden desarrollar pues múltiples protocolos para ofrecer pues una transmisión satisfactoria. Y aquí pues vamos a hablar de esa interacción de los protocolos. Entonces las redes requieren el uso de varios protocolos. Cada protocolo tiene su propia función y formato. Por ejemplo, en este caso, este equipo necesita acceder a una página web que está en este servidor, en internet. Entonces, para lo cual, pues yo puedo abrir un navegador o un browser y escribo pues el URL. Entonces, cuando yo solicito la página web desde el servidor, entonces hay varios protocolos que eh, intervienen y que trabajan de manera integrada para que yo pueda ver pues mi página web en mi navegador o en mi browser. Entonces, por ejemplo, tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, que este rige la manera en que interactúan un servidor web y un cliente y define el contenido y el formato. Cuando nosotros accedemos a una página web, entonces generalmente nosotros pues le damos HTTP, puede ser HTTP, no sé, HTTP, dos puntos, pleca, pleca. eh, Google creo que ya no está en HTTP, debe estar en HTTPS y él me lo debe convertir. Entonces, pues aquí estoy usando este protocolo. Este protocolo lo que hace pues es interpretar las el código HTML que tiene pues esta página web. Entonces, HTTP es pues digamos que el- bueno, no más. Bien, entonces de esa manera podemos ver aquí la interacción de HTTP. Luego, también hace uso de TCP para desarrollar pues ese proceso de intercambio. Y luego IP, que es el que establece quién solicitó la página y quién la está sirviendo. En este caso, pues las direcciones IP. Y luego, pues el protocolo Ethernet. Generalmente, las comunicaciones se originan en una red Ethernet
y finalizan pues en una red Ethernet o van destinadas. Eh, la tecnología Ethernet es la que está disponible en las tarjetas de redes. Cuando nosotros pues conectamos un cable de red en una computadora, el puerto donde lo conectamos es una tarjeta de red que emplea pues la tecnología o el protocolo Ethernet. Entonces luego el protocolo de control de transmisión realiza un seguimiento de las conversaciones individuales, proporciona entrega garantizada y administra el control de flujo. Aquí podemos ver prácticamente las funciones que mencionábamos anteriormente que pueden desarrollar pues los protocolos. Luego el protocolo de Internet entrega mensajes globalmente desde el remitente hasta el receptor. Y Ethernet entrega mensajes en una NIC a otra NIC en la misma red de área local LAN Ethernet. Entonces, como podemos ver, en un solo proceso de comunicación pueden intervenir múltiples protocolos. En este caso, 4 protocolos que trabajan de manera eh, colaborativa o sincronizada para que nosotros podamos ver pues las páginas web o podamos ver cualquier servicio o enviar un mensaje de correo electrónico o descargar un archivo de un FTP. Entonces, todo esto gracias pues a esa interacción de los protocolos o de esa, ese trabajo colaborativo que realizan para que podamos pues obtener la finalidad o la página web, como en este caso. Entonces luego vamos a hablar de la suite de protocolos. En este caso, cuando hablamos de todos estos protocolos que trabajan en conjunto, entonces estábamos hablando de un stack de protocolos. Un stack de protocolos, o sea, una pila de protocolos. Cuando varios protocolos trabajan de manera conjunta, entonces se le llama una pila de protocolos o un stack de protocolos. Pero estos protocolos están pues dentro de una suite de protocolos, o sea, un conjunto de protocolos eh, que podemos encontrar. Entonces, estos conjuntos de protocolos de redes deben poder trabajar con otros protocolos. Entonces, la suite de protocolos es un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar una función de comunicación. A la vez, pues son conjuntos de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema. Los protocolos se ven en términos de capas. Las capas superiores, aquí es donde se habla realmente el contenido de la comunicación. Las capas inferiores se preocupan por mover datos y proporcionar servicios a las capas superiores. En el ejemplo que mirábamos del acceso a la página web, entonces las capas superiores, por ejemplo HTTP y TCP, generalmente son capas que están basadas en software. Pero en el caso de la parte de IP y la parte de Ethernet, hay implementaciones en hardware e implementación en software. Entonces, a las capas superiores, que es lo que hablábamos aquí, es la parte de la comunicación y el intercambio del contenido. Y las capas inferiores son las que se encargan pues de mover los datos. Entonces tenemos una capa contenido, que es donde está, pues, en este mensaje dice, es la pregunta, ¿dónde está la cafetería? Entonces, para poder enviar este mensaje es lo que genera, pues, el usuario. Entonces, para poder transmitir ese mensaje, pues, intervienen un conjunto de protocolos para que se pueda desarrollar, pues, esta conversación. Entonces, tenemos utilizar un idioma común, esperar el turno, indicar al finalizar. Esto es la capa de reglas. Y luego pues la capa física, que es la que se encarga pues de enviar el mensaje desde el transmisor hacia el receptor. Entonces la suite de protocolos son conjuntos de reglas que proporcionan o que funcionan, perdón, conjuntamente para ayudar a resolver un problema.
Entonces podemos encontrar varias suites de protocolos o varios conjuntos de protocolos. Dentro de ellos tenemos la suite de protocolos de Internet o TCP/IP, donde el conjunto es el conjunto de protocolos más común y mantenido por el Internet Engineer Task Force o IETF, que es el que vemos aquí. Entonces, TCP/IP es una suite de protocolos que aborda pues diferentes protocolos de acuerdo pues a estas capas que tenemos aquí. Entonces podemos tener protocolos para la capa de aplicación, protocolos para la capa de transporte, protocolos de internet y protocolos para la capa de acceso a red. Entonces dentro de este conjunto de TCP/IP, por ejemplo, vamos a encontrar protocolos de aplicación como HTTP, DNS, DHCP, FTP. A nivel de la capa de transporte encontramos TCP y UDP. A nivel de Internet podemos encontrar IP versión 4, IP versión 6, ICMP versión 4 y CMP versión 6. Y a nivel de la capa de acceso a red tenemos Ethernet, ARP y pues redes inalámbricas. ¿Sí? Otro conjunto de protocolos es los protocolos de interconexión de sistemas abiertos OSI desarrollados por la Organización Internacional de Normalización ISO y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones UIT. Entonces en ISO, por ejemplo, a nivel de la capa de aplicación tenemos AXE, ROS, TRS, CESI, TPO, TP0, perdón, TP1, TP2, TP3, TP4 y luego así podemos ver pues el conjunto de protocolos que están desarrollados en ISO. Para la parte de Apple Talk, que es el lanzamiento de la suite propietario por Apple Inc., tenemos AFP, ATP, AEP, NBP, RTMP, AARP. Y para la red Nobel o la suite propietaria de Nobel tenemos NDS, SPX e IPX, que es pues un ejemplo de un protocolo de direccionamiento como IPv4 o como IPv6. Solamente pues que era empleado en equipos eh, para el soporte del direccionamiento IPX de Nobel. Entonces podemos ver que existen pues toda esta suite de protocolos que se han desarrollado, pero que a la larga en la actualidad pues básicamente nosotros trabajamos con la suite de protocolos de TCP/IP, que, eh, que son pues los protocolos en los que está basado las funciones de intercambio de información a través pues de Internet. Entonces esa suite es la que vamos a abordar en más detalle nosotros. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso de, de colaboración entre el stack de protocolos cuando se necesita, por ejemplo, acceder a la descarga de una página web desde un servidor? Entonces, este es un proceso común de comunicación bidireccional. Los protocolos TCP/IP operan en las capas de aplicación, transporte e Internet. Los protocolos LAN de capa de acceso a la red más comunes son Ethernet y las redes inalámbricas, que es lo que vemos aquí en la capa de acceso a red. Entonces TCP/IP opera de la capa de Internet hacia la capa de aplicación. Y en este caso podemos ver que existen pues tres protocolos que desarrollan pues una función coordinada o de colaboración para las demás capas. Entonces, cada uno de estos protocolos que conforman el stack de protocolo, entonces, pues, hacen uso eh, de este stack. Eso en el caso del acceso a una página web, pero si fuera el acceso, por ejemplo, a la resolución de nombres. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la IP o el navegador o el usuario quiere entrar al sitio de IEEE.org, por ejemplo. Entonces, pues
tendríamos primero que aquí pues DNS, se utiliza DNS a nivel de la capa de aplicación, UDP a nivel de la capa de transporte, IP a nivel de, puede ser IPv4 o IPv6 a nivel de la capa de Internet y luego pues Ethernet a nivel de la capa de Ethernet. Entonces ahí podemos ver pues varios protocolos que van a trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, si quiero conectarme a través de SSH remotamente a un equipo, SSH, entonces tengo SSH a nivel de la capa de aplicación, voy a tener TCP a nivel de la capa de transporte, IP a nivel de la capa de Internet y Ethernet a nivel de la capa de acceso a red. Entonces, de esa manera, cada vez que nosotros accedemos a un tipo de servicio de todos los que usamos a nivel de las redes, entonces generalmente pues usamos un conjunto de protocolos que trabajan de manera coordinada para que nosotros podamos obtener pues la función que necesitamos de la red o el servicio que necesitamos de la red. Entonces aquí podemos ver de forma más amplia el uso de la suite de protocolos de TCP/IP. Entonces, TCP/IP es el conjunto de protocolos utilizados por Internet e incluye muchos protocolos. TCP/IP es un conjunto de protocolos estándar abierto que está disponible gratuitamente para el público y que puede ser utilizado por cualquier proveedor. Un protocolo basado en estándar es un proceso que recibió el aval del sector de redes y fue aprobado por una organización de estandarización. Entonces aquí podemos ver pues de manera más amplia cuáles son los diferentes protocolos que se utilizan pues a nivel de cada una de las capas. Tenemos protocolo de resolución de nombre, para la configuración de host, DHCP versión 4, DHCP versión 6, SLA-C, para el intercambio de mensajes de correo electrónico, SMTP, POP3 y MAP, para la transferencia de archivos, FTP, SFTP y TFTP. Y para pues los servicios web, HTTP, HTTPS y REST. Generalmente, pues los más comunes que usamos, pues HTTP y HTTPS. Más adelante en el CCNA3 se aborda pues lo que es el uso de REST. Y vamos a hablar pues un poco más en detalle de para qué funciona pues este protocolo de aplicación. Luego a nivel de la capa de transporte pues tenemos el protocolo TCP que decíamos ya anteriormente que es un protocolo orientado a la conexión y UDP que es un protocolo no orientado a la conexión. Entonces algunas aplicaciones como TFTP funciona con UDP. Eh, DNS puede funcionar tanto con UDP como con TCP. En el caso de SMTP solo funciona con TCP, POP con TCP y MAP con TCP. FTP con TCP y SFTP también. Y HTTP con TCP, HTTPS con TCP. Entonces, DHCP con UDP. Aquí. Entonces, aquí pues faltan otros protocolos como Telnet, como SSH también. Telnet son aplicaciones también, protocolos de la capa de aplicación. Telnet, SSH, son protocolos que también están dentro del conjunto de protocolos de la suite de TCP/IP. Pero generalmente pues aquí todo funciona bajo IPv4 o bajo IPv6. Pero también existe, por ejemplo, otros protocolos importantes, como en el caso de los protocolos de mensajerías. En el caso, por ejemplo, de IP. IP podemos decir que es un protocolo y más adelante vamos a abordar esta parte, que es un protocolo que se conoce como de máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo. ¿Por qué decimos es que es un protocolo de máximo esfuerzo? Porque
y no confiable realmente, porque IP no realiza ningún proceso de seguimiento de los paquetes. IP solamente pues realiza la transmisión de los paquetes, no verifica la recepción de la entrega de los mensajes, no garantiza o no se cerciora de que el mensaje haya llegado y que haya llegado correcto, que haya sido recibido por el equipo destino, pero no lo hace porque alguien más pues lo hace. Si es una aplicación que trabaja con TCP, entonces TCP va a hacer pues ese proceso de verificación. Entonces, por lo tanto, como IP no brinda ningún mensaje eh, que pudiera ocasionar falla en la entrega de los mensajes, entonces existen protocolos auxiliares como ICMP versión 4 o ICMP versión 6. Cuando no se puede alcanzar un determinado sitio, entonces pues ICMP proporcionará pues un mensaje correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo hago un ping aquí, entonces, por ejemplo, aquí dice haciendo ping a esta dirección IP. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que no se alcanza a esta dirección IP? Entonces, ping es un comando que pertenece al protocolo ICMP. Entonces, por lo tanto, si no se puede alcanzar a este equipo destino, o a esa dirección que yo estoy estableciendo, entonces él va a enviar pues un mensaje que dice tiempo de espera agotado para esta solicitud. Entonces ese es un mensaje de este protocolo, que es protocolo de mensajería, como ICMP, ICMP versión 6 o OND para ICMP versión 6. Cuando abordemos la parte de ICMP, en, en- en el CCNA2, pues vamos a ver en más detalles todo lo relacionado al funcionamiento pues de estos protocolos de mensajería. Entonces aquí podemos ver el proceso de comunicación que se desarrolla en TCP. Cuando nosotros intercambiamos o enviamos datos, los datos en el transmisor eh, se encapsulan. Entonces, estos son los datos que se van a transmitir y a medida que los datos atraviesan las diferentes capas del modelo TCP/IP, que son las que mencionábamos anteriormente aquí, estas de aquí. Entonces, a nivel de la capa de transporte, perdón, de aplicación, tenemos los datos, luego tenemos la información, el encabezado de la capa de transporte, luego el encabezado de la capa de internet y por último, pues el encabezado de la capa de acceso a red. Entonces, cuando se desarrolla un proceso de comunicación, entonces cada una de esas capas le realiza pues un aporte o le agrega información que es vital para que, para que los datos puedan llegar desde el transmisor hacia el receptor. Entonces, en este caso, a ese proceso se le conoce pues como encapsulamiento. Entonces los datos se encapsulan agregando toda esta información que es importante para la transmisión. Cuando los datos llegan al cliente, entonces pues, o cuando se van a transmitir por el medio, estos se convierten pues en bit o en una señal eléctrica, una señal óptica o una señal de radiofrecuencia. Cuando llegan al equipo destino, el equipo destino pues hace el proceso contrario, que es el de decodificar la señal o el desencapsulamiento de la señal. Entonces, un servidor web encapsulando y enviando una página web a un cliente. El cliente que desencapsula la página web para el navegador web. Entonces, en el transmisor, en el proceso de encapsulamiento, se le agrega información cada vez que los datos pasan por una capa del modelo TCP/IP. Cuando llegan al destino, entonces cada vez que, que atraviesa una capa, se le va retirando pues la información hasta obtener pues la página web, que es lo que necesita ver el cliente en el browser de su equipo. Bien, entonces por hoy vamos a dejar
hasta aquí esta segunda entrega. Espero pues que sea de mucha utilidad en su proceso de aprendizaje de CCNA y la comprensión pues de, de lo que son las suites y los protocolos que trabajan de manera conjunta para poder lograr un intercambio de información entre un receptor y un transmisor o un transmisor y un receptor. Si les gusta el video, pues le dan me gusta y comentan o se suscriben los que no lo hayan hecho.